Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda con mucho, pero de verdad con mucho gusto Alexia Cervantes, en compañía a la distancia, a lo lejos, en lo virtual, de Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida Alexia, como siempre, con el placer de saludarte a ti, a toda la audiencia y por supuesto al equipo que hace posible cada semana que lleguemos a este espacio de Periodismo Hoy. Y muy contentos además porque hoy tenemos una sorpresa. Pero antes quisiera comenzar diciendo que, bueno, pues el concepto de alfabetización mediática, si bien suena rimbombante y pudiera asustar a muchos, la verdad es que es algo que ustedes saben, si siguen el programa, abordamos continuamente en este espacio, lo promovemos aquí en Periodismo Hoy y en general en Radio Educación. La alfabetización mediática no es otra cosa más que un aprendizaje continuo, digamos, desarrollar habilidades, aptitudes que nos permitan ser críticos, analíticos y evaluar los contenidos que se nos presentan en los medios de comunicación para formar nuestro propio criterio y tomar las decisiones que creamos más convenientes. Tal cual lo acabas de decir, Alexia, la verdad es que aquí lo hemos reiterado muchas veces, la meta fundamental de Periodismo Hoy es contribuir a la alfabetización mediática de la sociedad, de quienes no son periodistas, explicarles por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde queremos ir. Y justamente de esto vamos a platicar hoy y de hecho les tenemos una sorpresa monumental, como lo anticipaba ya Alexia, porque vamos a revelar en unos minutitos de qué se trata esta sorpresa, pero antes les invitamos como siempre a que nos manden sus mensajes, a que se comuniquen con este equipo de Periodismo Hoy a través de nuestros perfiles sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Ahí recibimos todos sus comentarios, mensajes, sugerencias que tenemos, por supuesto, dispuestos para su lectura en este momento. Así es, como Lorenzo Sánchez, que nos dice: hola, buenas tardes, un gusto escuchar a Lucía Lagunes, nuestra entrevistada de la semana anterior. Dice: una mujer maravillosa, admirable feminista, es indispensable esa lucha para aspirar a algún día eliminar la violencia contra las mujeres y los feminicidios que son aberrantes. Les abrazo fuerte, nos dice Lorenzo Sánchez. Y también, como cada semana, no puede faltar el saludo de nuestro querido amigo y colega Alejandro Jaramillo, que siempre nos escucha desde el municipio de Tejupilco, al sur del Estado de México. Un abrazo, mi querido Alejandro. Paula Mora, que nos comenta, Lucía Lagunes hace un gran trabajo, ¿cómo no? También nos escribió Marta Gorososabe, ella nos escribe desde Oaxaca, nos escucha allá en el bello estado de Oaxaca. Dice: buena tarde, quiero decir que las organizaciones de cualquier tipo lo único que hacían es vivir del gobierno como los acostumbraron, y a los periodistas también, pero como ya no se les paga, están enojados. Gracias Marta por tu comentario. Hay que decirlo, no podemos generalizar, pero tienes razón en esto que dices de algunos sectores. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Ya saben que a partir de este momento nos pueden enviar todos sus mensajitos a las redes sociales, también al WhatsApp, al 55 12 33 29 15, que es el WhatsApp que está en la cabina José Vasconcelos, aunque esos mensajes de momento no los podemos responder, después no los hacen llegar porque no estamos ahí por el tema de la pandemia. Pero bueno, como verán, nos gusta hacer un poquito de suspenso, pero ahora sí queremos comentarles que hoy está aquí con nosotros nuestra productora, porque en estas últimas semanas hemos estado trabajando la idea de pasar a otra etapa en nuestra sección Periotips, Andrés. Así es, Ale, y es que una vez que en teoría ya han sido abordados casi todos los temas fundamentales sobre la alfabetización mediática y sobre los elementos básicos del periodismo, pues queremos pasar a la acción, esto que en la cultura estadounidense llaman el call to action, y poner en práctica estos conocimientos analizando justamente la información falsa o tendenciosa. Y pues para hablar a detalle de esta nueva etapa es que le queremos abrir el micrófono que ha sido suyo desde el inicio a nuestra querida Graciela Ramírez. Graciela, qué gusto que vuelvas a estar de este lado de tu propio programa.
Muchas gracias, Andrés. Pues un saludo a la audiencia y a todo el equipo. Pues estoy muy contenta, efectivamente, porque después de unas semanas en que estuvimos trabajando en idear una nueva forma, una nueva etapa para esta serie de Periotips, de la cual ustedes saben que pues ha sido uno de los objetivos de este programa desde un principio, y Periotips cumplía con esta función de introducir a las audiencias en los principios básicos del periodismo, la alfabetización mediática y el combate a las fake news o noticias falsas. Por ello, desde marzo del año pasado que iniciamos esta serie, pues hemos abordado en Periotips temas básicos sobre lo que es el periodismo, cuáles son las consideraciones para poder calificar a un buen o mal periodismo. Hemos hablado de ética periodística, del derecho a la información, del derecho de réplica, de qué es esto de la independencia editorial. Hemos visto cada uno de los géneros periodísticos, cómo es el trabajo de un reportero, de un corresponsal de prensa, cómo se define la libertad de prensa, cómo se define la libertad de expresión en nuestro país, cuáles son las agencias informativas y cuál es el trabajo que realizan, cuál es la frontera entre información y opinión, sobre el embute y sobre muchísimos temas que, por cierto, pueden volver a escuchar y compartir en nuestros podcasts, que saben que están en la página de podcast de Radio Educación. Pero lo que en esta nueva etapa, Periotips, queremos hacer es ir más a fondo en el combate a la desinformación, de las noticias falsas, analizando ejemplos concretos. Y por esto, la sorpresa que les tengo es que invité a colaborar a Periotips a Luis Roberto Castrillón, quien ha estado realizando un trabajo extraordinario como el editor de la semana en sus redes sociales. Luis Roberto va a estar colaborando como invitado en Periotips a partir de la siguiente semana, por lo que le damos una cordial bienvenida y le agradecemos su disposición a regalarnos su tiempo en esta cruzada contra la desinformación, que es una causa común que compartimos en este programa, la convicción de que es necesario elevar el nivel de exigencia de la ciudadanía para poder tener un mejor periodismo. Y precisamente para presentarlo con nuestras audiencias es que lo invitamos a este programa, donde nos va a platicar de esta cruzada personal que él ha asumido contra la desinformación en el editor de la semana, y de por qué es de vital importancia que las audiencias, los lectores, todas las personas en general aprendan a analizar de manera crítica los contenidos de los medios de comunicación. Así que le damos la bienvenida muy calurosa y muy feliz a Luis Roberto Castrillón. Bienvenido, Roberto. Pues muchísimas gracias, Graciela, muchísimas gracias, Alexia, Andrés, a todo el equipo de Radio Educación y a toda la audiencia que les escucha. Para mí es un tremendo honor poder estar con ustedes, compartir este espacio con toda la gente que les escucha y pues puestísimo para aportar en lo que pueda. Muchísimas gracias. Perfecto, pues entonces este programa vamos a tener una larga entrevista con él, y ahorita vamos a otras partes del programa donde nuestros conductores nos van a presentar las pistas de periodismo en persona, esta sección tan gustada por nuestro público, que precisamente habla de los periodistas, de las periodistas que vale la pena homenajear en nuestro país, en México. Muchas gracias, entonces continuamos con el programa. Sin duda, Graciela, Luis Roberto, pues sí, vamos a hablar largo y tendido de estos temas que abordas muy bien en el editor de la semana, de alfabetización, de cómo identificar falsedades o como comúnmente les decimos fakes. Pero, ¿qué les parece si de una vez, antes de pasar de lleno a esto, damos las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de una fotoperiodista que, vaya, desde muy pequeña, a los 12 años, ya se estaba interesando por el mundo de la fotografía, especialmente por la foto callejera. Inició su carrera profesional en 1984, año en el que publicaron su primer trabajo en el periódico La Jornada, donde desarrolló su carrera como fotoperiodista durante 17 años. Que además tuvo una carrera meteórica dentro de La Jornada, porque apenas 4 años después de haber iniciado en este diario impreso, pues fue designada directora de fotografía, que además ha sido una de las primeras jefas de fotografía en los medios impresos. De hecho, la primera en ocupar este cargo en nuestro país, y
prácticamente me atrevería a decir la primera en América Latina. Su trabajo se ha especializado sobre todo en reflejar las movilizaciones sociales y las realidades que enfrentan las mujeres indígenas, los pueblos indígenas en general, la pobreza y todo este tipo de desigualdades. Si tienen alguna idea de quién vamos a platicar hoy en esta sección, por favor, mándenos sus mensajes y mientras vamos a platicar un ratito con Luis Roberto Castrillón. Como ya lo adelantábamos, vamos a hablar de alfabetización mediática e informacional con Luis Roberto Castrillón, mejor conocido como el editor de la semana, solo para, digamos, calentar motores y dar una probadita de toda la información valiosa que abordaremos punto por punto en su próxima colaboración en Periotips. Bienvenido otra vez, Luis Roberto. Gracias, Alexia. Gracias, Andrés, de nuevo. Al contrario, mi querido Luis Roberto, la verdad es que tú sabes que siempre va a ser un privilegio tenerte en este espacio y después de tantos años de conocernos, pues la verdad es que me da muchísimo gusto que te sumes a esta cruzada, como lo decía Graciela, que te subas al barco, que además ya llevaba pues un trecho recorrido, así que has tenido que nadar para alcanzarnos, pero seguramente tus aportaciones van a ser mucho más que bienvenidas y van a ayudarnos a que este programa siga creciendo. Así es que déjame arrancarme con esa primera pregunta, mi querido amigo, y yo te preguntaría esto de ¿cuáles son estos aspectos relevantes, importantes que tenemos que tomar en consideración para entender esto de la alfabetización mediática? ¿En qué deberíamos de poner énfasis o qué habilidades hay que promover? Ok, creo lo primero que me gustaría es como establecer como esta suerte de frontera o los dos espacios que tienen que ver con la alfabetización relacionada con la época que nos tocó vivir, pudiéramos decir, a partir del inicio de este siglo, ¿no? Y poquito antes de que cerrara el anterior, en términos del acceso que todos hemos tenido a Internet, ¿no? Internet es una cosa que se empezó a cocinar desde los 50, desde que Estados Unidos vio que lanzaron el Sputnik y ellos no podían hacer algo hacia el espacio, dijeron, bueno, hagámoslo acá abajo, ¿no? Y empieza todo este famoso proyecto de ARPANET y la construcción de esta enorme red de la cual hoy todos disfrutamos, incluso para poder comunicarnos en esta entrevista. Y bueno, finalmente esto genera la gran revolución de la comunicación, de generar este multimedio que visionarios como Vannevar Bush ya describían en los 70s, entonces se pudiera acumular toda la información y estuviera a disponibilidad de la mayor parte del mundo, ¿no? Como juntar todas las bibliotecas del planeta en una sola, recordando aquella leyenda de la biblioteca de Alejandría. Y bueno, cuando revienta todo esto, digamos, con la famosa Internet 2.0, al principio de este siglo, en Europa y Estados Unidos, un poco más cercano durante la segunda mitad de la primera década de este siglo, en América Latina y obviamente el caso mexicano, lo que nos vemos es de pronto frente a esta revolución de la tecnología que no nos pasa encima, sino nos lleva como una ola. Y lo primero que viene es este asunto de la llamada alfabetización digital, que era aprendamos a utilizar estas nuevas herramientas comunicacionales, entendamos cómo está cambiando el ecosistema de medios y montémonos en la ola, en vez de que nos arrastre y nos revuelque, surfémosla, digamos, de alguna manera, porque si recuerdan, en aquellos tiempos hasta se hablaba de surfear en la red y de navegar en la red, ¿no? Y bueno, y eso tenía que ver, repito, con aprender a utilizar los dispositivos, es decir, cómo utilizar una computadora, cómo utilizar un teléfono móvil cuando fueron cambiando a tal velocidad. Algunas personas empezaron a especializar en el desarrollo de distintos tipos de software para mejorar todavía la red y la manera de comunicarse. Y luego, bueno, viene todo el asunto de la explosión de la blogosfera y la posibilidad de que todos podamos escribir en la red. Y, bueno, perdón, no todos aquellos que tienen la posibilidad de conectarse y tener un dispositivo a la mano para hacerlo. Viene toda la revolución de la fotografía y el video digital y el audio y demás. Y bueno, gobiernos incluso en América Latina, México es un ejemplo, regalando computadoras y tablets a los estudiantes y todos somos felices porque sabemos usar computadoras y dispositivos y todos estamos felices porque podemos entrar a la red y jijiji, jajaja, de pronto resulta que falta la segunda parte, ¿no? Y ahí es donde entramos a la alfabetización ya no digital, sino mediática. Es decir, ahora lo que falta es terminar de aprender a usar
los medios que revolucionamos con esas herramientas digitales. Digo, hoy día, gracias a los programadores, la mayoría de los programas, valga la redundancia, son básicamente muy intuitivos, ¿no? Es decir, vemos iconos, colores y demás, y podemos empezar a operar con bastante facilidad los distintos softwares que necesitamos para comunicarnos. Pero el problema es qué estamos comunicando y cómo lo estamos comunicando, ¿no? Y ahí creo que esta es la etapa que hoy, aunque la alfabetización mediática existe desde los 60 también, pero que hoy me parece urgente, necesaria de establecerla como un objetivo, como una política pública, ¿no? En Estados Unidos ya se está haciendo, Europa también, y hay muchos ejemplos. La UNESCO acaba de empezar otro proyecto, la Unión Europea también apenas acaba de lanzar otro proyecto este año, todos relacionados con lo que yo llamo o sintetizo de alguna manera aprender a releer el mundo a través de Internet. Por ahí es como me gusta trazarlo, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Tenemos que ahora reaprender a utilizar los medios, porque no solo cambiaron tecnológicamente, sino que potenciaron muchos fenómenos que ya estaban ahí, como el caso de la desinformación. Oye, Luis Roberto, y en esta idea, en esto que tú nos compartes de surfeando en la red, ¿es como te surgió la idea de hacer esto que tú llamas este personaje, este blog de El Editor de la Semana, o por qué lo haces? ¿Quisieras contarnos? Pues es como la historia más graciosa, quizá yo creo que de mi vida profesional, si no es que de mi vida en general. No, debe ser de la profesional, en la general prefiero no decirlo. Yo abrí mi primer página de Facebook, un perfil, en 2009, regresando de estar estudiando un diplomado en comunicación de la ciencia en Cartagena, y además en 2009, justo en medio de la pandemia de H1N1, ¿no? Ahora siempre lo recuerdo con el actual contexto en el que vivimos. Y abrí una cuenta de Facebook básicamente que era para mantenernos en contacto todas las personas que estuvimos en ese diplomado, de 20 países distintos de América Latina, incluido México, obviamente. Y bueno, el objetivo era ese: sigamos intercambiando experiencias y veamos si hacemos cosas en conjunto. Y miren, Facebook es aparentemente una herramienta que nos puede ayudar mucho para eso. Finalmente no se logra ese objetivo, yo me quedo con la cuenta porque yo la abrí con mi correo electrónico y decido luego cambiarle y ponerle, Luis R. Castrillón, como está hasta la fecha. Y por ahí de 2011 empiezo a darme cuenta que la gente en mi muro de Facebook, que no eran muchos, quizá habrían 50, 60 personas, todos ahí sí era el caso, eran personas que conocía, compartían cosas de medios, por ejemplo, que yo nunca había leído, ¿no? De otros países o de otros estados y demás, porque correspondían al contexto de cada quien. Y entonces me quedo pensando la posibilidad que tenía ahí de enriquecer no solo mi trabajo periodístico, sino mi propia vida, al tener acceso a mucha información a la que antes no tenía acceso, y a la que también navegando la web de pronto uno decía, habiendo tantas cosas en internet ya no sé ni para dónde ir ni qué buscar. Y empecé a meter, ya ven las sugerencias que pone Facebook, ¿no? Te sugiero personas que quizá conozcas, y empecé a darle a un montón de gente invitación que no tenía ni la menor idea. Me dejaba guiar por el algoritmo, que el algoritmo me dijera ahí qué personas, y obviamente el algoritmo iba nutriendo ciertos grupos de ciertos intereses a partir de lo que iba yo sumando, ¿no? Y y como estábamos en el boom del Facebook en México en esos años, pues la mayoría de la gente decía que sí, y de pronto cuando me doy cuenta ya son 500 y de pronto ya son 700, y entre esos seguir también las cuentas de periodistas reconocidas y reconocidos, para también tener como esa parte de lo profesional, de estar como que al día y tener mi síntesis de noticias en mi página de Facebook todos los días. Y a partir de eso empiezo a darme cuenta lo que la gente en común, lo que hoy le llamamos luego académicamente el contenido generado por usuario, lo que la gente en común estaba compartiendo en las redes, ¿no? Notas de medios, notas de sitios desconocidos o cosas que ellos decían que habían atestiguado o visto y demás. Y luego empiezo a detectar esta parte del infumor, de la sátira, con medios como The Onion de Estados Unidos, la columna de Andy Borowitz en The New Yorker, El Mundo Today de España y otros parecidos. De repente aparece esta revolución mexicana del Deforma, y me doy cuenta que luego en los periódicos algunos se creían las notas de estos medios y las publicaban como si fueran reales, ¿no? Y decía yo, ¿por qué no se fijan por qué no le reportean o mínimo le llaman al medio para preguntarle dónde sacó la información? Y fue la primera vez que me estrellé y recordé que muchas veces en mi trabajo como reportero tampoco había hecho yo esa parte, ¿no? Que es justamente verificar.
porque creo que de pronto es una práctica que en México no la teníamos tan acostumbrada, ahora lo hacemos un poco más, qué bueno, pero no era algo tan de costumbre. Y junto con Rogelio Villarreal, editor de Replicante, Roberta Garza, que era nuestra directora editorial en Milenio Semanal, Héctor Villarreal, un politólogo, Daniel Herrera, escritor de La Zona de la Laguna, Miriam Canales, quien también es de La Zona de la Laguna, pero hoy radica en Ciudad de México y escribe sobre música, hace periodismo musical. Empezábamos a jugar con todo esto y a burlarnos, verdaderamente burlarnos de los medios y las personas que compartían las notas falsas. Era un poco más, un juego, realmente era un divertimento, ¿no? Y un día se me ocurrió juntar 3 de estas publicaciones un viernes, poner un post y decir, bueno, aquí hay una terna, y les recuerdo que los responsables de las publicaciones en los medios son las editoras o los editores, los reporteros consiguen la materia prima, pero las editoras y editores son responsables de lo que sale finalmente, ¿no? Entonces, de estos 3 errores horribles, díganme ustedes quién es, y pongo el hashtag el editor de la semana. Es decir, el editor de la semana era realmente una manera en la que Luis Roberto Castrillón se burlaba socarronamente de las editoras y editores que cometían estos errores de publicar información falsa. Debo decirles que ese post prácticamente nadie contestó, y dije, bueno, ahí se quedó, igual a lo mejor no gustó, no lo vuelvo a hacer. A la siguiente semana me dio curiosidad, lo volví a hacer, y de pronto pasan los años y un día me doy cuenta que la cuenta está empezando a crecer, que mucha gente está pidiéndome solicitud de amistad, ya no soy yo el que busca, sino me buscan. Y cuando me doy cuenta, estoy aquí esta tarde, perdón, platicando con ustedes, preparándome para colaborar con Radio Educación, porque un juego me lleva ahora a participar en un proyecto de esta envergadura, ¿no? Como muchos otros en los que he estado también, que jamás esperé darle la vuelta a 25 estados del país en menos de 6 meses, dando talleres, 2 talleres diarios sobre periodismo de delitos electorales, entre otras cosas. Entonces ha sido un juego que de repente se convirtió en una cosa muy seria, ¿no? Aunque sigue siendo un juego en parte, también me divierte. Oye, pero lo dices de una manera muy, muy divertida y muy bonita de recordar cómo llegaste a este lugar. Y creo que en determinado momento todos deberíamos de hacer eso, todos y todas, para verificar nuestra propia historia, ¿no? Pero esta parte que te lleva a ti a convertirte en un referente de la verificación, de la contrastación de información, de la identificación de la desinformación, ¿cómo otras personas pueden llegar a hacerlo? ¿Qué necesita una persona común y corriente que no es periodista para empezar a adentrarse en este mundo de la alfabetización mediática y del combate a la desinformación? Ok, yo creo que lo primero es que tenemos que estar conscientes de que si bien la red nos ha permitido hacer cosas maravillosas, o sea, que hay cosas que jamás me imaginé en mi vida antes de imbuirme en Internet que fueran posibles de llegar a hacer en algún momento, también es un espacio donde está voy a decirlo así, lo peorcito de la humanidad, ¿no? Es decir, habemos mucha gente, muchas personas como ustedes, como un servidor y muchas otras que conocemos, que estamos haciendo distintos esfuerzos por mejorar algo, ¿no? En distintos ambientes, el periodismo, el activismo social, el feminismo, el medioambientalismo, entre otros, ¿no? Pero también hay muchas personas que lo que quieren es, pues, ganar algo, alguna posición de carácter ideológico, o simbólica, económica, política, y que están dispuestos a hacer lo que sea por eso, ¿no? Yo creo que esa es como la primera parte, y sin ser pesimista, ¿no? No lo digo con una postura de oscuridad pesimista, sino, a ver, hay gente en la red que está generando contenidos que tienen el objetivo de engañarnos. Entonces, yo digo que el primer ingrediente es tengamos esa alerta prendida, ese radar se activa pensando que hay alguien ahí en la red que quiere ganar algo y lo va a hacer a través del engaño, ¿no? Y que durante los últimos años se fue mucho más directamente a todo lo que tiene que ver con la política partidista, la política económica y por ende electoral, ¿no? Porque luego pues por ahí camina todo lo demás. Y contamina diversos otros espacios, ¿no? Porque siempre lo ha habido de alguna manera. Entonces yo creo que eso es lo primero. La otra, creo que es cultivar e incentivarnos esta curiosidad natural que tenemos los seres humanos por tratar de entender cómo funcionan las cosas. ¿Por qué creo mucho en esto? Porque si la incentivamos y la cultivamos, ante cualquier información que nos llegue, nos van a salir preguntas, ¿no? ¿De dónde salió esto? ¿Quién lo publicó? ¿Quién me lo envió? ¿Por qué me lo envía? Quizá qué cosa pudiera estar queriendo ganar esta persona a partir de compartirlo conmigo.
él fue el que lo vio, lo atestiguó, lo reporteó o se lo contó a alguien más. ¿Qué pasa con esta foto? ¿Será que parece un montaje o no? Es decir, son como que algunos indicios que nos pueden llevar a hacer algo que hace apenas unos días alguien me comentaba, decía, detener el síndrome del dedo rápido, ¿no? Para evitar estar compartiendo cuando nos llega información falsa, y si no la distinguimos, inmediatamente compartirla, porque el otro elemento es hacernos conscientes de que la información falsa apela, es decir, va directamente a jugar con nuestras emociones. Va o a generarnos gusto, agrado, sentimiento de pertenencia, o nos va a generar indignación y enojo, ¿no? Y entonces vamos a compartirlo, ya que estamos en redes formadas por intereses comunes. Pues si odio o algo no me gusta, pues probablemente lo voy a compartir con toda esa gente que comparte conmigo ese no gusto o ese odio hacia algo, ¿no? Y viceversa con algo que nos guste o nos encante. Es incluso, y voy a decir esto con toda reserva para la población joven, pero es como una actitud muy adolescente o más bien preadolescente, cuando uno no sabe ni qué quiere en la vida y se guía nada más por las emociones. Hay un poco de esto también en el tema de la desinformación. Entonces, esos serían como los elementos, ¿no? Estar conscientes de que hay estos actores en la red, lo otro, que todo apela a nuestras emociones y que cultivemos esta curiosidad natural, ¿no? Lo demás, pues ya son toda una serie como de herramientas y pasos muy básicos. Ya saben que hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales, que estamos esperando sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Y bueno, pues nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias en torno a este programa de hoy, pero también sus respuestas a la trivia de Periodismo en Persona. Hoy vamos a contar la historia de una fotoperiodista que, esta frase me gustó, que siempre dice: las fotos no son para colgarlas en la pared, sino para documentar y para mover conciencias. Como ya decíamos, ella fue directora de fotografía del periódico La Jornada, medio al que renunció después de 17 años para dedicarse de lleno a su carrera como fotoperiodista independiente. Además, su fotografía ha sido publicada en más de una docena de libros y sus trabajos han recibido varios premios. Su ensayo fotográfico, por ejemplo, La Pólvora Maya, que hizo en 1994, fue una exhibición individual que le dio la vuelta al mundo. Se ha presentado en 20 países. Este ensayo recoge la situación de las y los indígenas de Guatemala y de Chiapas y le da énfasis al papel de la mujer, no desde un punto de vista doliente, sino más bien todo lo contrario, reconociendo el importantísimo rol de las mujeres en las luchas y en las demandas de las comunidades mayas del sureste mexicano. Pues ahí está, comuníquense con nosotros si ya saben de quién se trata, y en tanto continuamos hablando sobre la alfabetización mediática y cómo hacerle frente a las falsedades con Luis Roberto Castrillón, el editor de la semana, a quien de ahora en adelante escucharemos semana a semana en este programa. Estamos platicando con Luis Roberto Castrillón, mejor conocido como el editor de la semana, y estamos hablando acerca de alfabetización mediática e informacional a propósito de pues esta buena noticia para todas y todos, porque a partir de la próxima semana Luis Roberto Castrillón va a colaborar en Periotips con estos temas que a muchos nos sirven y luego se nos van hasta los que ya tenemos callo o hasta los que trabajamos en esto del periodismo, se nos van, y es por eso que hay que recalcar estos temas constantemente. Y hablabas, Luis Roberto, de que no es un fenómeno tan azaroso esto de la desinformación, o sea que a veces hay intereses ocultos, digo, puede que haya errores, pero a veces hay intereses ocultos detrás y que esto lo tenemos que tener en claro. Pero
quisieras decirnos, no sé, cuáles son los temas o los ámbitos en los que notas tú que se desvirtúa más la información, y si quieres, para ponernos en contexto, ¿qué ejemplos recientes de desinformación destacarías en este momento? Yo la última que vi y se las quiero compartir es que la vacuna contra el COVID-19 hacía que, o sea, es muy tonta, pero hacía que te crecieran los senos, y eso lo vi ya desmentido en Verificado, pero es increíble, no sé si reírme o llorar. Sí, creo que, si salgo del contexto actual de la pandemia de COVID-19 en el mundo, el fenómeno se recrudece o se empieza a notar más, obviamente con todo el tema de Internet, pero muchísimo más a partir del anterior proceso electoral en Estados Unidos, cuando fue electo el expresidente Donald Trump. Y se concatena además con otra serie de eventos que es, por ejemplo, la votación para decidir si las FARC se volvían partido político en el caso de Colombia. Hubo otro proceso, perdón que no recuerdo ahorita exactamente cuál, me parece que fue en Argentina, donde también hubo otro plebiscito o referéndum, y luego está el otro que se lleva a cabo en Inglaterra por la decisión si Inglaterra dejaba de ser un país asociado de la Unión Europea, pero se da en un contexto todo entre 2016, entre finales del 15, 2016, 2017, ocurren todos estos eventos y todo se va delineando muy específico, por eso decía hace un momento, a la parte de lo económico, lo político partidista y lo político electoral, que finalmente están conectados, ¿no? Es decir, si la economía estornuda, la política le dice salud y viceversa, y ambas se definen y se llevan y se mezclan en los procesos electorales, y de ahí se definen incluso cómo serán en adelante en cada región, ¿no? Ese es el ámbito donde más se cocina, digamos, este tipo de cosas, y donde los intereses pues son más explícitos en términos de quiénes son los actores, ¿no? Los grupos empresariales o los grupos de partidos políticos. Ahora, en el contexto de la pandemia, ha ocurrido también que mucha información se ha politizado, pero está mucho más relacionada, creo, con un poco de la ausencia de la cultura científica, es decir, de este interés o este conocimiento regular de las personas sobre cómo funciona la ciencia, ¿no? Más allá de ser lector de notas sobre información científica de vanguardia o nuevos descubrimientos, más como entender cuáles son los procesos de generación del conocimiento, ¿no? Como entender que la ciencia no dice ni establece verdades, ¿no? Sino que genera conocimiento a partir del estudio de ciertos fenómenos y establece un conocimiento hasta donde puede llegar con una metodología de investigación determinada, ¿no? Que luego puede cambiar. Y ese me parece que ha sido el punto central que ha permitido que mucha información falsa haya tenido tal capacidad de afianzarse entre la población mundial en este contexto, ¿no? Y creo que el primer boom fueron, si ustedes recuerdan, toda la serie de, si vamos a pensar, por ejemplo, de enero a marzo del año pasado, eran con el té de limón, con el té de jengibre, con el té de no sé, o sea, toda una serie de tés, bien calientito, te puedes prevenir del coronavirus, ¿no? Tómatelo o póntelo en las fosas nasales o en las orejas y bueno, toda esta cuestión. Luego, los cubrebocas no sirven, luego, bueno, sí sirven, luego, bueno, cada quien decide si se lo pone. Y ahí hay más que información falsa, lo que había era una controversia entre el uso o no el uso, ¿no? Luego después empiezan los distintos laboratorios en el mundo a publicar sus pruebas sobre tratamientos que estaban experimentando o posibles medicamentos, y cada vez que un laboratorio decía, creemos que tenemos algo, venía algún medio periodístico, desgraciadamente ni siquiera una persona, sino algún medio periodístico que decía, ya tienen la solución, ¿no? Y bueno, y revisabas y decías, no, espérate, este es un paper que ni siquiera ha sido revisado por pares, es una investigación no concluida, ahí dice, tiene una advertencia arriba en un párrafo que dice, no se tome para guiar ningún tratamiento médico, ni se publique en medios como un proceso terminado para una noticia, ¿no? Es decir, esa fue la otra, y luego viene, como decías Alexia, la parte de las vacunas, pasando por el famoso dióxido de cloro. Luego ahora, este año ha sido el tema de las vacunas, ¿no? Y bueno, estaba la que tú decías, y antes de esa creo que la otra que dio muchísima fuerza, o sea, que circuló con muchísima fuerza, fue la de que las vacunas tenían partículas de ciertos metales que hacían que uno se volviera prácticamente, pues como Magneto, villano de los cómics. Imanes humanos, ¿no?
si se te pudieran pegar los metales, ¿no? Y bueno, ya vinieron luego las explicaciones de que pues se genera por la tensión superficial y viscosidad por la grasita de la piel y el sudor. Pues claro que de repente te puedes pegar algo y hacerte una foto, ¿no? Yo hice una broma de eso y publiqué una foto en Instagram donde tengo una cuchara pegada en el brazo el día que me vacunaron, ¿no? Y solo me la puse así y dije, bueno, creo que necesito ir a darme un baño para demostrar que no estoy magnetizado y no se pega nada. Pero creo que ese ha sido como la corriente, ¿no? Y obviamente, pues acabamos de pasar por un proceso electoral y que les pudiera yo contar de imágenes alteradas, videos alterados, videos descontextualizados. Roberto, perdóname que te interrumpa, pero creo que esta parte de los procesos electorales sí tampoco es nada nuevo, ¿no? Como que cada elección siempre hay esa intentona de estar manipulando la información. Lo vimos efectivamente con un boom en esta campaña electoral que ganó el expresidente Trump, pero lo estamos viendo de repente como que muy generalizado, muy universalizado, muy global. Tú eres un periodista que ha trabajado mucho en medios locales, que vives en una ciudad mediana de este país. ¿Cómo se da este fenómeno de la desinformación en lo local? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan las personas ante la desinformación en los medios que son inclusive hiperlocales? Es muy similar y tiene un impacto mucho mayor porque justo por lo que dices, esta cuestión del tamaño de las ciudades genera en algunos casos, y bueno, y el caso de Yucatán es como muy atípico, lo sabemos en este término de la cohesión social que existe, ¿no? Una de las ventajas de Yucatán y esta cohesión social que existe es que ha hecho que el índice delictivo no sea tan alto como en otros estados, al menos hacia afuera, en las casas pasan otras cosas, pero esta condición que señalas hace que de pronto la desinformación se mueva incluso con mayor velocidad porque los lazos de confianza entre los integrantes de los distintos grupos sociales son más estrechos. Es decir, conoces más a la gente que te rodea en tu trabajo, en la escuela, en el lugar donde vives, ¿no? Platicas más con los vecinos, con la gente de la tiendita y demás. En las grandes ciudades, lo sabemos, de pronto esta cohesión social se pierde por la propia dinámica, ¿no? Digo, uno tiene que dedicarle tanto tiempo a transportarse de un punto a otro que los lazos de comunicación se van rompiendo. Llegas a trabajar y casi no hablas, o igual con los vecinos, porque hay un agotamiento general, ¿no? Y ciertos hartazgos. Pero en las ciudades más pequeñas, esta cohesión que existe facilita mucho esta diseminación de la información falsa justo por el tema de la confianza. Es como los grupos de WhatsApp, ¿no? En mi experiencia, el grupo de WhatsApp siempre lo digo como el lugar más peligroso en términos de desinformación, porque cuando damos el WhatsApp damos nuestro teléfono, es decir, es como algo más cercano, más íntimo que no le damos a cualquiera, y eso implica que estamos abriendo un canal más de comunicación de más confianza y de más credibilidad. Y aparte ocurre otra cosa, que es que en los espacios locales, las maneras en las que se teje la política partidista, que también son de grupos más pequeños o más atomizados, es de ahora utilizar herramientas digitales como el Facebook para crear fanpages, disfrazarlas de medios periodísticos y utilizarlas realmente para hacer propaganda político-electoral todo el tiempo, ya no solo durante los procesos, sino desde el momento que alguien monta una, le pagan a alguien solo por administrarla, la llena de algunas cuantas notas de otros medios reconocidos para darle cierta fuerza y credibilidad, y entre esos va colando notas donde aplaude o alaba al funcionario o funcionaria que esté sustentando ese proyecto y donde le pega al antagónico o al contrapuesto ideológico, ¿no? Entonces sí es un espacio donde todavía se da más, ¿no? Es así como decía aquel dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Oye, Luis Roberto, rápidamente nos quedan un par de minutitos, pero antes de cerrar esta charla, ¿cuál es tu punto de vista, tu reflexión en torno al quién es quién en las mentiras, digamos, nuevo segmento en las conferencias matutinas? A mí me parece preocupante porque veo un tercer intento de buscar que el gobierno federal se convierta en juez y parte en un proceso que viene justamente la verificación del discurso público, si hablamos específicamente de esa área de discurso público, viene precisamente de un esfuerzo de medios o de organizaciones de la sociedad civil que también lo hacen, como hay muchas en México, de monitorear y de vigilar al gobierno, a los gobiernos que finalmente, al ser los que llamamos mandatarios, pues son en realidad una suerte de empleados nuestros y nosotros somos los mandantes, ¿no? Es decir, la verificación del discurso público, el uso de herramientas de transparencia, la vigilancia de cómo manejan nuestros recursos y sus programas y los programas y políticas públicas es un ejercicio de rendición de cuentas.
Entonces me preocupa porque es como la posición en la que el gobierno se convierte en juez y parte en esto, y además es el tercer intento. Se intentó a través de la creación de la marca Verificado Notimex, que bueno, ahí hubo un choque en términos de propiedad intelectual porque el nombre Verificado pues le pertenece a Verificado MX, al equipo que encabeza Daniela Mendoza. Luego está este otro proyecto que inició a través del Sistema Público de Radiocomunicación que preside Genaro Villamil, que es Infodemia, y que si bien ha operado, parece que no ha tenido a lo mejor el impacto que esperaba el área de toda la estrategia de comunicación del gobierno federal, y ahora se monta ya directamente en el espacio que yo digo es el de mayor audiencia y rating del país, ¿no? Por el horario, por el impacto que tiene, por la cantidad de seguidores que tiene el presidente como personaje y como representante de una institución. Y no lo veo, repito, como un ejercicio muy sano en términos de comunicación pública, porque yo ayer me preguntaba directamente, ¿no? Después del ejercicio, que incluso ya se han mostrado que cometieron algunos errores, pues no aparecía, por ejemplo, la foto manipulada por la Secretaría de la Defensa Nacional de este autobús detenido que llevaba 24 kilos de una droga poderosísima que es cristal, ¿no? De una metanfetamina. Y me quedé pensando, dije, bueno, entonces, ¿en qué momento puede el gobierno federal o puede un gobierno ser vigilante de sus propias acciones y a través del juicio de la supuesta verificación de lo que hacen los medios, ¿no? Y que se convierte de pronto, peligrosamente, o se puede convertir en una herramienta de intimidación al ejercicio libre al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Creo que por ahí es donde me preocupa un poco. Habrá que ver cómo va a seguir, pero al momento son mis preocupaciones porque han surgido ejercicios similares en otros países y han terminado por convertirse en eso, ¿no? Y no quiero señalar ni futurear que es exactamente lo que va a ocurrir en México, pero ese tipo de ejercicios no han funcionado en general en otros países y se han convertido, repito, en una herramienta de intimidación al ejercicio de un periodismo crítico. Luis Roberto Castrillón, mi querido amigo, colega, qué gusto haber platicado contigo. Déjame reiterarte nuevamente la bienvenida a este maravilloso proyecto llamado Periodismo Hoy, y a mí en lo particular me complace poder compartir otro proyecto más contigo, como lo hemos hecho en otros momentos, y pues agradecerte que estés aquí y que podamos seguir esta conversación desde esta trinchera que vas a encabezar en este programa, y que pues no cerraríamos la puerta para que podamos volver a platicar sobre estos temas que dominas. Así que agradecerte mucho esta charla, mi querido Luis Roberto, y bienvenido nuevamente a Periodismo Hoy, a Radio Educación. Muchísimas gracias, Andrés. Repito, muchísimas gracias a Alexia, a Graciela Ramírez y pues a todo el equipo de Radio Educación y a quienes me van a escuchar en adelante cada semana. Aquí estamos también para que pues envíen mensajes y preguntas a la estación y si tienen alguna curiosidad específica, y yo puedo obviamente cambiar mi agenda particular de la cápsula que esté planeando para responder a las preguntas también. De eso se trata. Pues perfecto, entonces no se lo pierdan, nos escuchamos la próxima semana. Aquí el editor de la semana, Luis Roberto Castrillón, colaborando en Periotips. Muchísimas gracias y continuamos con el programa. Pues la verdad es que yo sí estoy muy feliz por la presencia de mi querido amigo Luis Roberto Castrillón, pero si quieren volver a escuchar esta plática que tuvimos con el editor de la semana, recuerden que está disponible el podcast en el micrositio en la página de internet de Radio Educación, www.elloenmedioradio.edu.mx. No solo ese, sino todos nuestros podcasts. Pero bueno, llegó ya el momento de nuestra sección Periodismo en Persona. Ya casi vamos acabando este programa, pero vamos a esta sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a una fotoperiodista cuyo trabajo refleja temáticas, problemáticas relacionadas con los derechos humanos, con las mujeres indígenas y con la vida en las zonas rurales, con la desigualdad. Escuche, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Frida Hartz. La fotografía es arte, pero a veces la mirada artística permite retratar y documentar la miseria, la pobreza
y las grandes desigualdades en países como México. Para esta visión, es necesaria la mirada crítica del periodismo, y aunque cualquier fotoperiodista logra el objetivo, hay personajes que se vuelven referentes, como es el caso de Frida Hartz. Frida Hartz nació en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1960 y desde muy pequeña mostró su interés y gusto por retratar su entorno. Apenas con 12 años de edad, ya contaba con una cámara fotográfica sencilla que usó para imprimir cosas simples y cercanas, misma que le mostró la ruta que realmente deseaba seguir. Frida estudió artes plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se especializó en fotografía y pudo combinar las diferentes disciplinas de la plástica como el grabado y la pintura. Muy joven, ya era un artista en crecimiento, pero lo que realmente le interesaba era contar historias a través de la fotografía, y por eso vio en el periodismo esa oportunidad. Hartz fue parte del equipo fundador del diario La Jornada y fue también su primera experiencia profesional en el fotoperiodismo, aunque al inicio debía concentrarse en sus asignaciones cotidianas. Sin embargo, como buena fotoperiodista, no dejaba de fotografiar todo lo que se encontraba entre cobertura y cobertura. Poco a poco, la fotoreportera se fue convirtiendo en un ejemplo a seguir, por su mirada sensible a los problemas sociales, trabajando en un medio que compartía su visión sobre las injusticias y la urgencia de mostrarlas. En aquellos años en que La Jornada se imprimía en blanco y negro, era el escenario por demás favorable para que sus fotografías tuvieran ese toque artístico y crudo. Frida Hartz se convirtió en una de las fotoperiodistas que dio una cobertura más humana del conflicto zapatista en Chiapas en 1994 y desde ahí comenzó a fotografiar a los pueblos indígenas para denunciar la pobreza y el abandono. Luego de ser editora de fotografía de La Jornada, decidió renunciar para convertirse en fotoperiodista independiente y además de colaborar con diferentes medios nacionales e internacionales, inició su etapa de documentalista. Luego de varias exposiciones y muestras, produjo el ensayo fotográfico La Pólvora Maya, que ha sido expuesto en una veintena de países de América y Europa, y su trabajo puede verse en el libro Dos mundos bajo el mismo techo, editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por su labor fotográfica, Frida Hartz recibió en 1989 el premio Mujeres Vistas por Mujeres, que entrega la Comunidad Europea, y el premio Ensayo Fotográfico Casa de las Américas en La Habana, Cuba. A lo largo de casi 4 décadas de ejercicio profesional, Frida Hartz ha impartido cursos, talleres y seminarios, además de haber sido jurado en premios de fotoperiodismo y en certámenes de fotografía y derechos humanos. Aún activa como fotoperiodista independiente, Frida Hartz sigue siendo un referente cuando se trata de narrar historias de las mujeres, de los pueblos indígenas y de la pobreza y la violencia de género en nuestro país y en América Latina.
Se nos acabó el tiempo, Alexia Cervantes, como cada semana, y nunca le vamos a ganar, pero sí aprovechamos para darle las gracias a todas estas personas que cada semana nos acompañan, a quienes se van sumando a esta comunidad de periodismo hoy, y les recordamos que estamos al aire todos los martes a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación. Ya que nos den otra hora. No es cierto. Recuerden que tenemos una cita todos los martes pasadito de las 13 horas y que seguimos la conversación en redes sociales, en Facebook Periodismo Hoy y en Twitter @hoyperiodismo. Andrés Solís, como siempre, un gusto. Alexia Cervantes, el placer será siempre mío. Nos escuchamos la próxima semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.